debates sobre temas muy relevantes. En esta ocasión yo les solicité que el tema que quería yo tratar es precisamente el tema del protocolo que ustedes están viendo ahí, protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y yo le preguntaba a una alta funcionaria de derechos humanos ¿qué veía en estas imágenes, en esta carátula del protocolo para juzgar con perspectiva de género? Y me empezó a decir, ¿no? Ya ven las preguntas que hay ahí, que si es un gerente, un abogado o es, no la alcanzo a ver, o que si la otra es una indígena, una ama de casa, una médica y la otra, así sucesivamente, que si son pareja, que si son colegas, que es un niño, una niña o intersex, y así sucesivamente son las preguntas. Ella me empezó a decir lo que veía. No, probablemente sí son una pareja de homosexuales, probablemente pues es un gerente, probablemente, y así sucesivamente. Y le dije, ¿y sabes lo que yo veo? Y entonces me dijo, ¿qué ves? Y le dije, veo a seres humanos. Veo a seres humanos titulares de derechos, a los cuales hay que protegerles sus derechos, respetárselos y hacérselos justiciables y realidades. Eso es lo que yo veo. No veo más que seres humanos. Bueno, es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes este protocolo porque le comentaba yo al magistrado presidente y a la magistrada hace unos momentos, es casi, lo he tomado como una cruzada personal, con pues como una especie de evangelización, realmente, a jueces y a magistrados, sobre todo porque, desde luego, yo he estado comprometida con los principios de igualdad y de no discriminación, sobre todo por razones de género, y por impulsar, sin duda alguna, una justicia de género. Claro, quiero decirles que en este cambio de paradigma, en donde a partir del 2011 tuvimos este verano, ya lo llamamos el verano del 2011, este cambio paradigmático en nuestra Constitución, en los derechos humanos. Y es, sin duda, un cambio enorme. Es un parteaguas en la historia de los derechos. Y más aún, después de esta reforma constitucional, porque han de saber ustedes que antes nuestra Constitución, y no es retórica, establecía que los derechos que otorgaba graciosamente la Constitución. ¿Cuáles? Pues que los que la Constitución establecía, en qué medida, con qué contenido y en qué magnitud y en qué extensión, en la que el constituyente habría querido. Yo recuerdo, allá por los años de 1995-96, con el tema de Aguas Blancas, de la cultura de legalidad, que es una sentencia de una facultad de investigación de la Suprema Corte verdaderamente importante, porque ahí hay un cambio también de paradigma en materia de derecho a la información, de transparencia, y a partir de esa sentencia la Constitución se va reformando hasta lo que hoy tenemos en esta materia de acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales. Y la creación, por supuesto, del IFAI, a partir de la cultura de la legalidad, allá por 1995-96. Así como podrán ustedes imaginarse, dentro de unos días, muy pocos, los primeros días de febrero,
conmemoramos ya en la Suprema Corte la nueva integración, la creación de la Corte como un auténtico tribunal constitucional. Cumplimos 20 años, de 95 al 2015, y han pasado muchas cosas positivas en materia de derechos humanos y de protección a los derechos. Una de las más importantes, tal vez, es que los derechos humanos se volvieron justiciables en todo lo que esto implica y en toda la magnitud de hacerlos efectivos y justiciables. Bueno, ya entrando en materia, la Suprema Corte también empezó a editar algunos protocolos importantes, trascendentes. El último de ellos, o el más reciente, porque va a haber más, pero en la época de Mitro Silva Mesa, el protocolo contra la tortura, por cierto, justo unos días antes de salir, y el protocolo también que tiene mucho que ver con de las personas con preferencias sexuales distintas. Son dos protocolos altamente recomendables, además del protocolo de las niñas, niños y adolescentes, las personas con algún tipo de discapacidad, otro protocolo importante, indígenas, migrantes, protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pero todos estos protocolos tienen en común algo. Son métodos o son instrumentos metodológicos que en principio, y no solamente para quienes imparten justicia, pero en principio están dedicados a quienes imparten justicia para facilitarles el cumplimiento de este mandato constitucional y ahora convencional para promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos bajo estos principios que todos conocemos y que la Constitución establece de forma categórica: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y entre estos, ya llevando al terreno que nos ocupa, porque si no, me voy a empezar a desviar y a desviar, pero me quiero concentrar en este protocolo. Desde luego, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos son los dos derechos, los pilares de los derechos que están en este instrumento metodológico. Desde luego, tiene una gran utilidad para la argumentación de los jueces, y este protocolo se ha extendido también a autoridades administrativas y legislativas, a todos los niveles de gobierno, pero sociedad civil, litigantes y a la academia, por supuesto, pero está destinado básicamente a los juzgadores. El protocolo para juzgar con perspectiva de género se divide en 6 apartados. El primero de ellos aborda los objetivos de este protocolo y en este primer apartado el protocolo establece que lo que se pretende es dar efectividad a los compromisos internacionales derivados de los tratados internacionales firmados por México, particularmente los provenientes de la firma y ratificación de instrumentos como la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el llamado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la llamada Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales. Pero también es un instrumento metodológico que contiene sentencias, que contiene resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en los casos mexicanos, en donde se establecen, obviamente, medidas de reparación. En este sentido, también es muy importante las sentencias de Campo Algodonero, de Inés Fernández Ortega, de Valentina Rosendo Cantú. En estos casos, en estos 3 casos concretamente, hablando del tema de perspectiva de género, de sentencias para juzgar con perspectiva de género,
la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano a la creación de instrumentos, de estrategias, de capacitación en perspectiva de género y de derechos de las mujeres dirigidos a las autoridades. Este es un producto derivado de estas sentencias de la Corte Interamericana. En realidad, es parte de una respuesta del Estado mexicano a la sentencia de la Corte Interamericana en estos 3 asuntos tan importantes. Este protocolo lo que pretende es introducir la perspectiva de género en la labor del juzgador. Desde luego, también el protocolo promueve y difunde los criterios jurisprudenciales emitidos tanto por tribunales nacionales como por tribunales internacionales en esta materia de igualdad y de no discriminación. Son interesantes, son importantes, tanto estas sentencias como nacionales como las internacionales. También, en este apartado, fomenta la creación de criterios interpretativos para el juzgador que se hagan cargo, criterios interpretativos a cargo del juzgador, ojo, que se puedan hacer cargo de las desigualdades por razones de género y las relaciones asimétricas de poder en un caso determinado. El contenido del protocolo puede identificar algunos mecanismos de interpretación, de integración de principios y normas internas de origen nacional o también de origen internacional que derivan de buenas prácticas y sentencias de tribunales de otros países, así como de órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales y sobre todo monitores de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. Hoy, por decirlo rápido, tuvimos la visita en la Corte del Alto Comisionado, del delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y nos daban oportunidad de manifestar sus opiniones en relación a escrutinio puntual que tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas en relación a las sentencias de nuestros juzgadores. Y también si estas sentencias responden o no responden a lo progresivo de los derechos, es decir, si hay una regresividad o una progresividad en las sentencias de los juzgadores. Lo que les quiero decir es que el día de hoy fue muy ilustrativo para nosotros, lo atendimos 3 de los ministros, en relación a cómo ellos están evaluando a los juzgadores, con marcajes personales y un escrutinio muy puntual sobre las sentencias de nuestros juzgadores en materia de derechos humanos. Y sin duda, este es uno de los temas más importantes. Todo esto que les comento es con el único propósito de combatir la desigualdad formal y material y estructural, motivada en este protocolo, así se dice, por razones de género. No podemos nosotros como juzgadores ver un expediente y no ser sensibles ante él, porque nuestra decisión sin duda va a afectar el proyecto de vida de las personas que acuden ante la justicia y va a restringir o a lo mejor hasta anular el ejercicio de sus derechos humanos. Los expedientes tienen nombre y apellido, tienen cara, tienen rostro, y lo decíamos hace un momento precisamente. Entonces, ya sabiendo que nosotros tenemos y qué bueno que lo tengamos, este escrutinio no solamente de la Oficina del Alto Comisionado, que ya es decir bastante porque es una instancia neutra, sino de la propia sociedad.
los temas de transparencia, los temas de acceso a la información pública, el tema del escrutinio, el tema de cómo resolvemos, están presentes en la sociedad, permanentemente hoy más que nunca. El segundo apartado del protocolo expone las razones que justifican su creación y su implementación. No podría faltar la referencia al artículo primero, al reformado artículo primero, así como al cuarto de la Constitución, así como también las disposiciones en materia de derechos humanos, tanto de los tratados internacionales que prevén este derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, así como la obligación constitucional de no discriminar por razones de sexo y género. Esta es una consigna constitucional, es una consigna convencional. Pero esto, señores juzgadores, señoras juzgadoras, supongo que el auditorio es básicamente para ellos, no se satisface, y esto quiero que se lo lleven dentro de ustedes, con el mero pronunciamiento de la norma. Esto no se satisface con la norma. La norma no basta que una ley o que una norma nos diga que somos iguales. Para que esa igualdad ocurra mágicamente en la realidad, desaparezcan las diferencias identitarias entre las personas o las desigualdades materiales que impiden o condicionan el ejercicio de los derechos. Nuestro sistema, lo sabemos, está inmerso en la tradición romano-germánica canónica y sostuvo durante muchas décadas y siglos la tesis de la construcción y de la aspiración neutral del derecho. No hay tal neutralidad de la norma, no hay tal aspiración y construcción neutral del derecho. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque implica esta concepción germano-canónica, romano, que la creencia de que el reconocimiento en la norma formal de los derechos es suficiente para protegerlos, para garantizarlos y para hacerlos efectivos. Nada más lejos de esta realidad. Las autoridades jurisdiccionales, en este caso, administrativas en otros o legislativas, asumieron como una orden aplicar la ley igual para hombres y para mujeres, ¿sí? Para indígenas y para no indígenas, para infantes o para personas adultas, para nacionales o para extranjeros, para personas con discapacidad o sin ella. La norma se aplica y se acabó. El resultado es muy discutible. Sí, hay ciertamente una utilidad de igualdad formal en un momento histórico determinado, de la imperiosísima necesidad de abatir fueros, privilegios, que es lo que la fundamenta. Pero lo cierto es que todos nosotros como juzgadores hemos presenciado cómo la consagración formal de los derechos no ha sido suficiente para que sean ejercidos en condiciones de igualdad por todas las personas. Y una de las razones que yo comparto con ustedes para esta consagración formal del derecho es a partir de un paradigma de este derecho romano, germano, canónico. ¿Sí? El paradigma es que el sujeto de derechos tiene la pretensión de sujeto universal, de sujeto único.
¿Y quién es ese titular? ¿Quién es ese sujeto universal y único al que se le va a proteger los derechos? Yo se los contesto. Para esta tendencia, ¿es un hombre? Hombre, varón, blanco, heterosexual, adulto, libre, propietario, sin discapacidad visible, ciudadano. Y todos debemos de asimilarnos a ese sujeto de derechos. Pero, ¿y si nacimos mujeres? ¿Y si tenemos pretensiones o inclinaciones o preferencias sexuales distintas? ¿Y si somos niños y no somos adultos? ¿Y si no tenemos propiedades? ¿Y si tenemos alguna discapacidad? ¿Si somos extranjeros? ¿Si somos indígenas? ¿Si tenemos un color de piel distinta? ¿Si profesamos una religión diferente? Ya no somos ese sujeto universal, al cual precisamente tenía o era el titular de esos derechos. Y este es el gran tema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicarle una norma o supuesta norma neutral a un hombre que a una mujer, a un adulto que a un niño, a una persona con alguna discapacidad que a uno que no tiene discapacidad, a un indígena que a un hombre blanco. Y así pudiera yo a un católico que a un protestante o que a un judío o a un musulmán. Y así pudiéramos empezar a ver los casos y la neutralidad supuesta de la norma. Y a eso estamos llamados, señores juzgadores, a que esta construcción ideal del sujeto de derechos deja fuera, cuando menos del discurso jurídico y del ámbito material, de la protección de la ley, del ámbito material y a veces hasta formal de la protección de la ley, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas con discapacidad, a las personas con orientación sexual distinta, y en general a todas aquellas personas que no tenemos una identidad y contexto, pero que se nos coloca en una situación de desigualdad material y estructural. Bueno, el enfoque de derechos humanos cuestiona la tesis de la neutralidad de la norma. Este es el tema. Juzgar con perspectiva de derechos humanos, juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de indígena, con perspectiva de migrante, con perspectiva de una persona con algún tipo de discapacidad. En general, juzgar con perspectiva de derechos humanos es cuestionar la neutralidad de la norma que vamos a aplicar. Y obviamente el efecto al aplicarla diferenciado en todo lo que estamos nosotros analizando en nuestro expediente. No puede ser idéntica la interpretación que nosotros hacemos del derecho en todos los casos y en todas las circunstancias. Para empezar, no todos somos iguales, afortunadamente. Todos somos distintos. En primer lugar, empezamos y exhibimos una identidad diferenciada, ya sea individual o colectivamente. Desigualdades también creadas por el orden social, económico, político. Hombres y mujeres,
tenemos o podemos tener los mismos derechos reconocidos, pero tenemos diferencias importantes de identidad. En este caso, de este protocolo, sexo y género. Y enfrentamos desigualdades producidas por los arreglos sociales en torno a nuestras diferencias. Sí. Arreglos sociales. Cultura. Estas diferencias, estas desigualdades en su conjunto impactan las posibilidades reales de ejercer nuestros derechos, más allá de la titularidad abstracta o universalista que les comentaba yo. Las diferencias de género se sustentan, ojo, en características, en roles y en tareas impuestas por la sociedad en virtud de las interpretaciones que se hacen de nuestra biología, de nuestros cuerpos. Esta asignación de características, esta asignación de roles y de tareas propicia asimetrías de poder y condiciona, y ha condicionado históricamente el acceso a recursos, a oportunidades, es decir, produce desigualdad. Se traduce en estereotipos, que este es otro de los grandes temas que trata el protocolo, los estereotipos. Los estereotipos que son nocivos. Los estereotipos son nocivos en la medida en que nos imponen una carga, nos niegan un beneficio, marginan a una persona, negando su dignidad y la diversidad de los proyectos de vida. Hoy comentaba yo en la mañana con la visitadora de Naciones Unidas que en Chihuahua ya se alerta, o sea, ya se alerta cuando hay una desaparición de alguna mujer, de alguna chica, pero ¿saben cuándo se activa la alerta? Cuando, a juicio de las autoridades, es una niña decente. Si viste un poco, si le gusta vestir a lo mejor con una falda un poco corta, o a lo mejor con un ligero escote, o tiene amigos, o sale un poco más noche de lo normal, todo esto en el estereotipo, para el gobierno de Chihuahua la califica y no se activa la alerta. Solo cuando en este tipo de estereotipos ellos consideran, no sé cómo hacen sus consideraciones, pero una niña de familia, dicen ellos. Pues bien, quien opera o piensa en el derecho, nosotros, tenemos la obligación de advertir si el contenido de una norma reproduce prácticas sociales estereotípicas o se basa en valoraciones sobre las funciones de género que limitan, obstaculizan, excluyen a una persona del goce o ejercicio de sus derechos. Y el protocolo nos brinda los conocimientos técnico-jurídicos y metodológicos para emprender el examen en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué es lo que propone el protocolo y su metodología? Propone identificar y evaluar
en el conflicto jurídico que tenemos estas condiciones. Lo dejo para su publicación, si me permiten. Impactos diferenciados de las disposiciones jurídicas por razones de género. Impactos diferenciados. Aplicación e interpretación del derecho basada en estereotipos de género sobre el comportamiento de las personas. Prácticas discriminatorias dada la interpretación binaria de nuestros cuerpos. Distribución desigual de recursos y de poder que deriva de la asignación sexogenérica. La necesidad de implementar tratos diferenciados legítimos que contribuyan a combatir la desigualdad por razones de género. Si ustedes en su sentencia, una vez que se dieron cuenta del impacto diferenciado por razones de género, de la aplicación e interpretación basada en estereotipos de género, de prácticas discriminatorias, de distribución desigualdad de recursos en esta asignación sexogenérica, necesitan implementar en su sentencia tratos diferenciados legítimos para contribuir a combatir la desigualdad por razones de género. En el tercer apartado se puede identificar el marco jurídico. Ya lo había yo dicho hace un momento. Normas nacionales, internacionales, sentencias de corte, etcétera. Sin embargo, y esto es muy importante, sentencias, criterios jurisprudenciales, obligatorios para todas las autoridades mexicanas, pero también es muy importante las fuentes de soft law, lo que llamamos soft law, es decir, informes, recomendaciones emitidos por monitores de tratados internacionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos. En el cuarto apartado, que es el que más me interesa comentar con ustedes, se presenta un marco conceptual. Este es un marco conceptual básico para comprender el enfoque de género y aplicarlo en los casos de estudio. Son 5 las nociones que se desarrollan en este marco conceptual. Igualdad, no discriminación, estereotipo de género, categorías sospechosas, que me gustaría pararme un poquito en estas categorías sospechosas, y perspectiva de género. Rápidamente vamos a analizar estos 5 apartados. Igualdad, concepto de igualdad en materia de derechos humanos. ¿Cómo vamos a entender el concepto de igualdad a partir de los derechos humanos con el enfoque de derechos humanos? ¿Qué especificaciones va a tener tratándose de las funciones de género? Simplemente esto. La igualdad necesariamente es un concepto relacional. ¿Por qué relacional? Porque se es igual a quién. ¿En relación a quién? ¿En relación a qué? Es decir, ¿se es igual respecto de otra persona? ¿Se es igual respecto de un derecho? ¿Se es igual respecto de una situación? ¿Se es igual en determinado contexto? Para Ferrajoli, y lo dice en nuestro protocolo, los análisis de igualdad imponen una cierta densidad que al menos se funda en 2 conceptos básicos, dice Ferrajoli: diferencia y desigualdad. Diferencias son los atributos que forman parte de nuestra identidad como personas. Somos diferentes por razones de sexo, de género, de opiniones, de edad, de convicciones, de costumbres, de lenguas, de características corporales, de capacidad o de capacidades distintas. Y las desigualdades. Las desigualdades por su parte se refieren tanto a las condiciones materiales que rodean a la persona, pero estas desigualdades, las valoraciones que se hacen respecto de aquellas diferencias y que determinan las condiciones de desventaja. Este es el gran tema, diferencias y desigualdades. Y para garantizar la igualdad es preciso reconocer las diferencias y analizar
cuál es el valor que se les ha dado y se les ha asignado a lo que generó esta desigualdad. Tal vez sea necesario proponer una valoración de tales diferencias. Tal vez sea necesario en la sentencia explicar su impacto. Tal vez sea necesario en la sentencia corregir cualquier situación de desventaja a la que hubo lugar, en ese contexto, en ese caso. Por ejemplo, ¿cuáles son estas diferencias y cuáles son estas desigualdades? ¿Y cómo impactan estos estereotipos? Históricamente, la función del cuidado de las hijas y de los hijos se les atribuye a las mujeres. Con lo cual, no puedo negar alguna excepción, desde luego. La construcción y la asignación de esta función constituye una diferencia de género en un contexto social que define el trabajo. Vamos a ver esta primero y después lo del trabajo. ¿Saben? A veces, mi propio personal, mis colaboradores, tengo igual número de colaboradoras que de colaboradores, en eso he tenido mucho cuidado. Pero mis colaboradores me solicitan un permiso para llevar a su hijito, a su hijita al médico. Inmediatamente, yo misma supero rápidamente mi prejuicio y mi estereotipo, pero se me viene. Lo primero que pienso es, ¿y dónde está su mamá? Es una forma de discriminar a mis secretarios. Por supuesto que inmediatamente les digo, lleven a sus hijos al médico, sin problema, pero quiero confesarles a ustedes que mi primera impresión y lo primero que se me cruza por la mente es, bueno, ¿que no tiene mamá esta niña para que la lleve también al médico? Y ahí hay un prejuicio, es un estereotipo, es un rol, es una desigualdad. Vamos a ver otro contexto, el contexto que define el trabajo como aquella actividad retribuida económicamente. Claro, las funciones de cuidado de la mujer no son consideradas trabajo. Quienes llevan a cabo esto dentro de la familia no reciben retribución por su esfuerzo, quedan fuera de los beneficios de seguridad social, de todas las prestaciones asociadas con el trabajo remunerado. Y lo peor, se piensa que el compañero le da una dádiva o algún otro miembro de la familia que sí desempeña una labor remunerada económicamente fuera. ¿Todo esto constituye desigualdad? Todo. El segundo aspecto que hay que evaluar y hay que garantizar, la igualdad es el contexto de cada persona. ¿Cuáles son sus circunstancias materiales, culturales, educativas, geográficas? Todo aquello que constituye su entorno. Esto también influye en el ejercicio de sus derechos. Cuando estoy revisando este protocolo, ¿cómo me acuerdo de la resolución de la primera sala que decretó la libertad inmediata de una mujer joven que tenía una sentencia de 30 años de prisión por homicidio calificado en grado de parentesco con el hijo, con su hijito, que ella insistía una y otra vez que nació muerto. Lo cierto es que no tuvo atención en su parto. Ella misma tuvo que sola tener a su bebé. ¿Cómo lo tuvo? Nadie sabe. Los servicios de salud ausentes. Comunidades indígenas
y una y otra vez una confesión bajo tortura de toda la comunidad que ya la había juzgado in situ y sumariamente y además lapidado. En fin, estas circunstancias materiales, culturales, educativas, geográficas, etcétera, etcétera, pues no se tomaron en cuenta. ¿Cuál es su contexto? Homicidio calificado y te quedas en la cárcel 30 años. Tenía otros 2 niños anteriores a este bebé. Los dejó encargados ahí con los parientes cercanos. Y cuando ya salió de la cárcel y hicimos un concurso de documentales, y uno de los documentales fue el de ella, ojalá lo traigan, es un asunto bonito. Me platicaba que maltrataban mucho a sus 2 hijos que habían quedado a cargo de sus familias. Muy bien, en este análisis entonces se valora las diferencias que detectamos, revisamos las condiciones del contexto y nos van a permitir determinar si existe o no igualdad en las partes involucradas en un conflicto. Ojo, nosotros tenemos la obligación de igualar las diferencias. Si advertimos que es necesario hacer algo adicional para valorar y reconocer las mismas a partir de un caso concreto, de una situación específica en la que se encuentran todas las personas. Y si nosotros identificamos una situación de desigualdad y de discriminación como las que surgen en base a estereotipos de género, será necesario proponer una solución jurídica que prevea medidas compensatorias y transformadoras de la situación, como un requisito indispensable para garantizar la igualdad como derecho. Si ustedes, en un caso concreto, analizan los hechos, valoran el acervo probatorio y en ese momento ustedes se dan cuenta de las diferencias que llegan a un trato de desigualdad, de discriminación, tendrán la obligación como juzgadores de argumentar en consecuencia, tratando de remediar y justificando, por supuesto, en su argumentación el por qué van a llegar a una conclusión distinta a la que no hubieran llegado si aplican la ley neutralmente y a rajatabla. Es totalmente distinta el resultado. El concepto, o el segundo concepto, este es el de igualdad y del no, básicamente el de igualdad. Pero el otro concepto que aborda es el de discriminación. Nosotros en el protocolo tratamos de englobar en este concepto de discriminación diversos y distintos estándares internacionales. Entonces, acuñamos un concepto de discriminación que puede ser perfectible y obviamente se aceptan cualquier sugerencia, pero básicamente lo establecimos en el protocolo, nos costó mucho trabajo. Discriminación, establece el protocolo, es toda distinción, exclusión, restricción basada en motivos de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje, origen nacional, social,
étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado impedir, anular, menoscabar el reconocimiento o goce en el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. ¿Vieron cuántas palabras pueden dar origen a la discriminación prohibida por nuestra Constitución Federal? Los tratos discriminatorios pueden ser directos o por objeto, nos dice nuestro protocolo. Los tratos directos es cuando una autoridad o la norma prevé una restricción o exclusión injustificada. ¿Se acuerdan estas disposiciones del Código Civil? No, ustedes son muy jóvenes, pero yo sí me las estudiaba. En las que obligaban a la mujer a solicitar la autorización de su marido para celebrar actos jurídicos. Y esto hace poquitito, ¿eh? Bueno, la ley de amparo requería para que una mujer pudiera interponer el amparo la autorización de su marido. ¿Saben ustedes, por ejemplo, quién determinaba el hogar la residencia, el hogar conyugal, donde debían de residir los cónyuges? El marido. ¿Y saben cuándo podía la mujer excusarse de ir a vivir ahí? Solamente por razones insalubres. Y así nos lo aprendíamos. Bueno, la misma Constitución no nos otorgaba a las mujeres el derecho de darles la nacionalidad mexicana a nuestros hijos. ¿Saben cuál era? Que nacían en el extranjero. ¿Saben cuál era la condición para que las mujeres pudiéramos darle la nacionalidad a nuestros hijos nacidos en el extranjero? Que fueran hijos de padres desconocidos. De madre mexicana e hijos de padres desconocidos, o de padre mexicano, también nacido en el extranjero. Solamente le era dable al varón darle la nacionalidad mexicana a sus hijos, pero la mujer no podía darle la nacionalidad a sus hijos, la mexicana, a esos hijos obviamente nacidos en el extranjero, porque bueno, ius solis, pues sí, ¿verdad? Si nacían en el territorio nacional no había problema, pero no podía dársela a menos que no se supiera quién era el papá. Sí, ustedes se sonríen, pero yo así me lo aprendí, y así tenía que pasar mis exámenes. ¿Y saben una cosa? Que lo peor de todo es que no cuestionábamos. Bueno, es que cuando yo me pongo a pensar cómo me aprendía yo esas cosas sin cuestionarlas, Dios mío de mi vida. Solamente la juventud, pero pues yo debía haberlas cuestionado desde los 18 años o 17 años. Y también la discriminación puede ser indirecta o por resultado. Fíjense ustedes, cuando el contenido de una norma, en apariencia neutral, impacta adversamente a cualquier grupo social. A ver, vamos a ver una norma. Este ejemplo lo tenemos en el protocolo. Fíjense nomás la apariencia de neutralidad. Y ustedes van a decir, pues, ¿qué tiene de malo esta norma, no? A ver, cuando tú llegas a un servicio de emergencia, por ejemplo, una mujer que llegue a un servicio de emergencia en algún hospital de este país, y existe una norma que diga que tiene que presentar su credencial de lector para poder ser atendida. ¿Les parece neutral la norma? Aparentemente sí, ¿no? Oye, pues es un trámite y la señorita ahí de la recepción que les diga, y su credencial de lector, oiga, sabe, yo soy migrante y vengo de Guatemala y estoy en tránsito por este territorio mexicano, necesito un servicio de emergencia porque traigo un conato de aborto, por ejemplo. No, aquí si no me enseña usted su credencial de lector no se le da ningún servicio. ¿Se dan cuenta cómo la neutralidad de la norma no es tal, impacta diferenciadamente? Posee, por ejemplo, un grupo social vulnerable como es de los migrantes. Y si es menor de edad y tampoco tiene credencial de lector, vamos a suponer una chica ahora que estamos teniendo toda una generación de niños, hijos de niñas,
porque esa es la generación que estamos teniendo. Niños, hijos de niñas. Y si esta niña va también, pues ¿dónde está su credencial de elector si no tiene posibilidad de tenerla? Entonces, ¿verdad?, que esta situación irregular de una persona migrante o el hecho de que una niña no sea mayor de edad, se le negó el servicio de emergencia en un hospital. La neutralidad de la norma en ese contexto no hay tal. No hay tal neutralidad. También el concepto de discriminación se vincula mucho con el tercer elemento que yo les comentaba, el estereotipo de género. ¿Qué es estereotipar? No necesariamente estereotipar es malo, porque nuestro cerebro, nuestra mente, siempre construye explicaciones respecto a nuestro entorno a partir de ideas preconcebidas, juicios previos sobre las características, y nuestro pensamiento siempre tiende a clasificar, y esto es lo normal. Sin embargo, un pensamiento estereotípico que sí nos facilita la clasificación de la información en grandes grupos, es casi un proceso imperceptible e inmediato. Entonces, nosotros, finalmente, clasificamos por diferencias y por semejanzas, pero establecemos un orden y una valoración de acuerdo con los estereotipos que nosotros vamos configurando en nuestro pensamiento. Y así entonces, en el ámbito del derecho, los estereotipos se vuelven problemáticos por varias razones. Una de ellas es que siempre creamos expectativas sobre el comportamiento y características de una persona, que no necesariamente coinciden con su identidad. Y otra es que, a partir de esas clasificaciones, derivamos valoraciones jurídicas discriminatorias, y particularmente cuando la persona no se adecua a la visión estereotípica o no adopta un comportamiento esperado. ¿Saben por qué digo adecua y no adecua? ¿Por qué no disuelvo el diptongo? Porque cuando yo estudié hace 60 y tantos años, en primaria, sí disolvíamos el diptongo, pero si quiero yo estar en la onda in de los jóvenes, necesito no disolverlo. Entonces, les decía que si nosotros tenemos estos estereotipos de género, en el cual decimos el cuidado de los hijos corresponde a la mujer, es probable que no le demos permiso a algún varón de ausentarse para llevar a su hijo, ¿no? Pero aparte, estos estereotipos de género están construidos socialmente y artificialmente. Son construcciones sociales y son construcciones culturales construidas arbitrariamente. Así entonces, de manera inconsciente, nuestro pensamiento, nuestras acciones se rigen por estos estereotipos. Y es un esfuerzo, señores juzgadores y señoras juzgadoras, muy importante el identificarlos para evitar una reproducción discriminatoria en nuestras sentencias. Yo quiero decirles que la sentencia de Campo Algodonero es como para enmarcarla en un cuadro, la declaración que hizo el gobierno del estado de Chihuahua en ese entonces en relación al campo algodonero. ¿Saben cuál fue la explicación que dio? Que no había abierto investigaciones en algunos casos porque muchas de estas muchachas eran voladas. Yo no sé qué quiso decir por voladas. Seguramente que eran coquetas, que les gustaba tener muchos novios, no sé qué
querían decir con voladas, pero así está la declaración de las autoridades de Procuración de Justicia del Estado de Chihuahua, eran voladas. Les gustaba salir de noche, tenían malas amistades, se vestían provocativamente, seguramente les gustaban las minifaldas o a lo mejor se ponían un poquito más escotadas de lo normal. No sé si querían que se vistieran como monjas. Y entonces esto dio como consecuencia, con esta serie de estereotipos, que era muy probable pues que se hubieran ido de voladas, y entonces ¿para qué investigaban su desaparición? Esto fue lo que dijo el gobierno de Chihuahua. Ahí está la sentencia de Campo Algodonero, yo no lo estoy inventando, lo pueden ver ustedes en esta sentencia. Otro de los rubros importantes es del protocolo, el cuarto concepto, es las categorías sospechosas. Todos sabemos qué es una categoría sospechosa, pero vale la pena que la vayamos replanteando aquí. ¿Qué es una categoría? Bueno, una categoría es cualquier criterio de clasificación que se le utiliza para roles, características, funciones, y lo que hemos catalogado mentalmente en forma estereotípica. Ahora bien, desde luego, estas categorías son utilizadas en forma constante para clasificar a las personas por razón de sexo, de género, nacionalidad, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, opiniones, estado civil, etcétera, etcétera. Todas estas, por supuesto, estas clasificaciones están señaladas, estas categorías sospechosas y prohibidas por nuestro artículo 4 constitucional. Son criterios que todos los juzgadores tenemos que tener bajo sospecha. Si nosotros no tenemos bajo sospecha estas categorías, no nos estamos dando cuenta de que es un cúmulo de significados a priori sobre las funciones, los comportamientos de las personas, y además lo más triste y grave del asunto, nosotros como juzgadores normalizamos y naturalizamos estos significados a priori, estas categorías. Y no, nosotros las debemos de tener bajo sospecha. Una mujer adulta mayor, por ejemplo, indígena, ¿cómo va a comportarse? Una niña, no, es que cada vez que pienso en esto, de verdad pienso en una sentencia de un juez de distrito en una sentencia de trata que me da un coraje terrible. En lugar de poner en un contexto de categoría sospechosa, ya le dio un significado a priori, obviamente asociándolo con funciones y comportamientos. Dijo en esta sentencia que no se colmaba el tipo penal de la trata, del delito de trata, porque un hombre que embarazaba a una mujer y que quería tener un hijo con ella, no era posible que él quisiera prostituirla. Imagínense. Precisamente por eso la va a prostituir, porque la va a enganchar embarazándola y ella no va a querer dejar a su hijo, y entonces la va a amarrar y la va a prostituir. Cada vez que veo esto, de la categoría sospechosa, del significado a priori, de todas estas cuestiones, de verdad, me dio tanto coraje, pero como pues es la independencia judicial y
y uno tiene que ser muy respetuoso. Lo único que hice fue ponerle en un sobre el protocolo, una tarjeta mía y ponerle una pestañita ahí donde decía categorías sospechosas y decía todo esto. Fue todo. Ojalá lo haya entendido para el futuro, porque esa sentencia ya la había realizado. Las categorías sospechosas son rubros prohibidos, así se les llama también, rubros prohibidos de discriminación. Y deben de estar sujetos a una revisión estricta de cada uno de nosotros los juzgadores para asegurarnos de que no están en base a un trato diferenciado ilegítimo de la ley. Por último, el último concepto de todos estos, ya vimos igualdad, discriminación, estereotipos de género, categorías sospechosas, nos conducen al último concepto y a la última noción conceptual del protocolo, la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Perspectiva de género. Es un punto específico de referencia en el cual se ubica una persona para mirar a algo o a alguien. Esa es la perspectiva. En la perspectiva de género, los puntos de referencia son dos: sexo y género. El sexo designa características biológicas. Hombre, mujer, intersex. Y esta asignación se hace en base prácticamente a la interpretación de los genitales al nacer. ¿Tendrán otra pastilla? Ya se me cerró otra vez la garganta, por casualidad, alguno de ustedes. Bueno, voy a tratar de tomar agüita para... Gracias, Muchas gracias. Qué amable. Gracias. Miren, perdón, pero me está dando dolor de garganta. Muy bien. En cambio, el género, ese es el sexo. Por cierto, aquí en el gobierno del Distrito Federal, que me encanta cómo son de avanzado en todo este tipo de leyes y políticas públicas, yo les había comentado a la Consejería Jurídica en su momento, a la anterior consejera, que ¿por qué no poníamos en las actas de nacimiento hombre, mujer e intersex? Si bien es cierto, uno de cada, no sé si 100,000 o 1,000,000 de personas nacen con ambos genitales, es decir, tienen el cromosoma X y XY, que son los que fertilizan un óvulo. En realidad, no había esta otra clasificación. Y es importante porque nosotros tenemos varios casos y tuvimos varios casos en la Corte de este tema. Es un tema muy complicado, muy complejo, porque adicionalmente uno se pregunta si no se le están violando los derechos humanos a un niño en el cual decide el médico qué sexo asignarle desde que nace y someterlo a operaciones quirúrgicas sumamente difíciles, o los padres del niño. Claro, en el caso que tuvimos en la Corte, este niño era hijo de personas muy humildes de allá de la Sierra de Guerrero,
de cuáles recursos cuando nace el niño, pero que no le dieron acta de nacimiento porque no era niño, no era niña, era intersex. Lo expulsaron de la escuela porque él tenía que ir al baño de las niñas cuando tenía genitales de niños. Y no le permitieron llegar a la escuela porque no tenía para estas maestras acta de nacimiento. Y el acta de nacimiento no contemplaba más que estas dos categorías. Sin embargo, ese es el sexo. El género, por el contrario, es una serie de características, de actitudes, de roles socioculturales asignados a las personas en virtud de su sexo, de su identidad sexual. Pero ¿saben una cosa? Estas características, estas actitudes y estos roles socioculturales son absolutamente construidos a partir de una cultura y a partir de la sociedad. Las mujeres somos mejores en labores manuales, los hombres son, y ahorita lo voy a poner aquí, es más, esta falsa dicotomía. Imagínense ustedes lo siguiente, lo que dice nuestro protocolo. A ver, déjenme traerlo, a ver si lo tengo aquí, como lo establece nuestro protocolo. A ver, los hombres son, ojalá lo traiga, si no, ni modo, son analíticos, son fuertes, están hechos para la función pública, son racionales. Las mujeres somos intuitivas, poco racionales, estamos hechas para el ámbito privado. Lástima, no lo tengo. Y los hombres, por lo tanto, están hechos para el ámbito público, son racionales, analíticos, fuertes, se les da la vida pública, son sexualmente libres. La mujer está hecha para la vida privada, es cariñosa, sumisa, no racional, poco analítica, está hecha para la vida privada. Díganme ustedes si esto no trae consigo diferencias de oportunidades y derechos con la asignación. Los juzgadores, de acuerdo con el protocolo, deben develar las diferencias de oportunidades. Deben evidenciar las relaciones de poder originadas por las diferencias. Deben hacerse cargo de la vinculación que existe en cuestiones de género, de raza, de religión. Deben preguntarse si los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas están basadas en estas asignaciones arbitrarias y diferencias de poder. ¿Y en qué caso hay un trato diferenciado o arbitrario? ¿Cómo se castiga una infidelidad de una mujer y cómo la de un hombre? A un hombre se le dice, déjalo, es ojo alegre. Y a una mujer la acaban, la destruyen, le quitan los hijos, la patria potestad, como si esto tuviera que ver si es buena o no buena madre, ¿no?
no tiene nada que ver. Entonces, en esto hay que aplicar los elementos necesarios para la perspectiva de género. Debemos hacernos cargo de todas estas preguntas. El protocolo nos dice: la obligación de juzgar con perspectiva de género y el correlativo derecho que tienen las y los justiciables a que se les imparta justicia bajo esta perspectiva constituye un mandato constitucional y convencional. Yo quiero platicarles, yo les dejo todo esto porque desgraciadamente no tenemos tanto tiempo, pero les dejo esto. Y termino con un caso de un amparo en revisión que tuvimos en la primera sala, un amparo directo en revisión. Y cómo el impacto es absolutamente diferenciado. Y les voy a dar la neutralidad de la norma. Miren ustedes. El conflicto surge por una demanda de divorcio que interpone un hombre solicitando la disolución del vínculo matrimonial con su esposa, la guarda y custodia para él y la pérdida de la patria potestad de su esposa respecto de sus hijos menores de edad. Señaló como causal de divorcio el abandono del domicilio conyugal sin razón justificada y el incumplimiento de sus deberes de madre para con los hijos y con sus hijas. Muchos códigos contienen una disposición que dice 6 meses de abandono injustificado del hogar. No solamente es una causal de divorcio, sino la pérdida de la patria potestad. Básicamente, si se le corre el test de constitucionalidad de la norma, es falta de proporcionalidad, porque una cosa es que se separe el hogar y otra cosa es que haya incumplido con sus deberes de madre y de padre, y es una sanción desde mi óptica personal que no responde, por ejemplo, a un tema de proporcionalidad. Pero eso es otra cosa. No estamos en la constitucionalidad de la norma, sino en este caso concreto. La mujer reconvinó el divorcio, aportó medios de convicción para demostrar que tanto ella como sus hijos habían sido violentados psicológica, física y económicamente, pues dependían en términos materiales solamente del esposo. La primera y la segunda instancia le dieron la razón al marido, pues la neutralidad de la norma, a rajatabla, tras 6 meses, abandono de hogar injustificado, causal de divorcio y pérdida de la patria potestad. Fíjense la neutralidad de la norma, La primera y la segunda instancia aplicaron la norma a rajatabla, decretaron el divorcio, le concedieron la patria potestad al marido de sus hijos y de sus hijas. La mujer interpuso el juicio de amparo y el colegiado lo resolvió en el mismo sentido. Finalmente, el asunto nos llega en revisión a la Corte, con todos los cuestionamientos de nuestros colegiados, obviamente, porque dijeron, no, pues esto ya es legalidad, ya se acabó, aquí tú no haces nada, Corte. Pero nosotros dijimos que sí era una cuestión de constitucionalidad. ¿Cómo? Haciendo un argumento ahí. Principalmente porque se le había negado efectividad a las convenciones internacionales que trataban el tema de la violencia contra la mujer, se había omitido interpretar el deber de debida diligencia, se habían ignorado sistemáticamente los alegatos de la mujer aduciendo que fue víctima de violencia. Primera y segunda instancia y colegiado los ignoró absolutamente, y el Tribunal Constitucional partió de la revisión del contexto de ambos cónyuges,
así como de los estereotipos que incidieron en las resoluciones de primera, de segunda instancia y del amparo. Por ejemplo, en la valoración de las pruebas, en donde se descartaron todos los medios de convicción que acreditaban la violencia de género, económica, psicológica y física que había aportado la mujer, así como la falta de pago de pensión alimenticia. Y este señor había cambiado de propietarios los títulos de los bienes familiares que originalmente estaban a su nombre, y cuando inició el proceso de divorcio aparecían registrados a nombre de otra persona. ¿No fue violencia económica? En opinión de los tribunales de primera y segunda instancia, el soporte para desacreditar estos actos de violencia era una manifestación de la señora, en una sola ocasión, de su intención de poner un negocio. Las resoluciones también omitieron valorar las razones aducidas por la mujer para salir del domicilio conyugal. Negaron todo valor probatorio a las testimoniales de los hijos e hijas de la pareja, considerando imposible que les constaran hechos posteriores al momento en que ella había abandonado el domicilio conyugal, a pesar de que estos actos ocurrieron antes de su salida. La primera sala concedió el amparo a la recurrente. Tuvo que ir a primera instancia, apelación, amparo en revisión y amparo directo en revisión para que estas instancias valoraran adecuadamente las pruebas ofrecidas por ella e hicieran un análisis con perspectiva de género. Textual, la sala dijo en esta resolución: la introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, lo cual, de no hacerse, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular, lo que se advierte en el caso concreto. Muestran esta resolución, estas resoluciones que fueron recaídas en este caso, muestran claramente que sí existe una diferencia sustancial entre juzgar con perspectiva de género o sin perspectiva de género. Espero de verdad que les haya despertado y ampliado la inquietud por conocer el protocolo, y obviamente les haya, cuando menos, convencido de consultarlo, y si tantito me apuran, ojalá de ponerlo en práctica y trabajar por el acceso igualitario de todas las personas que tenemos la responsabilidad de actuar con estricto apego a la Constitución, pero también con justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ministra Olga Sánchez Cordero por esta muy interesante exposición que nos va a dejar a todos seguramente con ganas de seguir investigando y como nos sugiere de aplicar estos instrumentos, este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, que será muy importante seguramente para todos los juzgadores. Le entregamos muchas gracias. Reconocimiento. Muchas gracias por su participación y por su asistencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y los invitamos a permanecer para la siguiente actividad que tenemos programada a esta hora, la proyección de la película En el tiempo de las mariposas.